Entonces, en resumen, nosotros tenemos las siguientes características de una capa convolucional. Tenemos la entrada de la capa convolucional, que va a tener un height y un width. Entonces pongamos height y width de entrada por el depth, que va a ser el número de canales. Y entonces la capa convolucional tiene los siguientes parámetros que van a definir su comportamiento. Entonces los parámetros que vamos a tener para una capa convolucional van a ser primero el field size o el tamaño del filtro. Entonces el filtro va a tener un F1, digamos, por F2, porque no necesariamente deben ser cuadrados, por el número total de kernels o de filtros que vamos a tener acá, por K. Y entonces también vamos a tener un padding que vamos a poner P. Podrían ser dos paddings diferentes, ¿verdad? Uno para X y uno para Y, pero usualmente es el mismo número para ambos. Entonces acá tenemos el padding, entonces es el tamaño del kernel o tamaño de filtro. Tamaño de filtro. Entonces vamos a obviar el número de kernels, el número de filtros totales, acá el tamaño del filtro. Luego vamos a tener el padding. Luego vamos a tener el stride, que también podría ser diferente en X y en Y. Entonces acá tenemos sus strides. Y por último tenemos el número total de filtros. Entonces la salida, a la hora de aplicarle a esta entrada esto que está acá, vamos a tener un height o un ancho de salida, siguiendo la fórmula que habíamos dicho de el HI, o sea, la entrada, menos el F1 más 2 veces el padding 1 dividido el stride 1 más 1. Y para el width de salida vamos a tener pues width de entrada menos el tamaño del número 2 de los filtros más 2 veces el padding en esa dirección dividido el stride 2 más 1. Y entonces nuestra salida va a tener las siguientes dimensiones. Vamos a tener el height de output por el width de output por el número de filtros totales que nosotros tenemos. Y entonces cada uno de estos filtros va a tener un número total de parámetros. Entonces cada uno de estos filtros va a ser aplicado, va a tener un F1 por F2 por el número de canales que nosotros tenemos de entrada, que en este caso son D sub I. Entonces, dependiendo de cuántos canales tengamos, ese tamaño va a tener nuestro filtro. Entonces ahí vamos a tener el D sub I de entrada, más, y aquí vamos a tener un bias. Entonces vamos a tener un bias para cada uno de estos. Y cada uno de estos se repite K veces por el número de kernels que yo decida tener en mi capa de convolución. Entonces acá tenemos los parámetros que definen esto que está acá. En la página de un curso de convoluciones de Stanford podemos ver nosotros un ejemplo, un applet que nos muestra cómo funcionarían en la práctica las convoluciones. Entonces acá nosotros podemos ver que aquí tenemos nuestro volumen de entrada, que está compuesto por estos tres canales, son tres arreglos bidimensionales, y adicionalmente a eso nosotros agregamos el padding, que son estos ceros que están acá, y tenemos dos kernels, dos filtros, filtro W0 y filtro W1, y entonces tenemos que estos son de tamaño 3×3, y como tenemos tres canales, entonces tenemos un arreglo de 3×3 para cada canal. Y entonces acá vemos cómo lo vamos aplicando. Acá estamos aplicando el número 2, cómo se va moviendo, porque el stride es de 1. Y cómo vamos obteniendo los volúmenes de salida. Acá tenemos el bias también, que se suma al final, ¿verdad? Entonces ahí tenemos cómo funcionaría una descripción bien gráfica de cómo funcionan nuestras capas de convolución.